Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Se sabe que la inspección de las materias primas no solo es el primer filtro, sino el más importante para un establecimiento. Recibir las mercancías de los proveedores y verificar sus características es una tarea crítica que requiere conocimientos técnicos, incluso por cada tipo de alimento. Pero al momento de estar en el andén, recibiendo los productos comprados, es cuando surgen las dudas sobre cómo aceptar o rechazar un alimento. Para esto, tenemos una herramienta de la que podemos echar mano, y es la norma 251, que provee de las tablas de aceptación o rechazo que, en todo caso, nos ofrecen especificaciones generales que siempre convendrá complementarlas con datos más robustos. Por tal motivo, comenzaremos a emitir capítulos complementarios para el control de las materias primas, donde desarrollaremos con un poco más de detalle especificaciones por grupo de alimentos, comenzando con las frutas y verduras. Te invitamos a escuchar este episodio que complementa nuestra serie Normas y esperamos que nuestro contenido sea de tu interés. 3. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, ¿qué Ara, ¿cómo tal? estás? Qué gusto Hola, Juan, saludarlos Ara. a ambos, qué gusto. Oigan, como ya dijimos en la introducción, pues el tema va a ser enfocado a un punto de la norma 251 que corresponde justamente a esta tabla de criterios de aceptación y rechazo de materias primas. Y Así es. nos acompaña Alex, qué gusto que estés por acá, Alex, de nuevo. No, gracias a ustedes. Y obviamente vamos a ocupar o a explotar más bien su expertise técnico en temas que tienen que ver con frutas y vegetales, ¿ok? Pues un gusto, Alex, que estés con nosotros de nuevo. Gracias. Igualmente. Alex. Pues yo creo que vayamos entrándole al tema. Justamente. Este capítulo, de hecho, va a ser un complemento a un capítulo previo, como bien dijo Ara, de la norma 251, y decidimos hacer una pausa en esa parte en aquella ocasión, porque ver las tablas tal cual como las encontramos plasmadas en la norma, hubiera sido un poco parco. Yo creo que nuestra audiencia va a querer conocer un poco más de detalles sobre cómo inspeccionar los diferentes alimentos. Ahora, lo más conveniente va a ser agruparlos, ¿no? Por familias, como generalmente hacemos. Y vamos a tener entonces los productos de origen animal, los de larga duración o los conocidos como abarrotes, y también los vegetales, frutas y verduras. Son como que las macrofamilias. Y de estos, yo sugiero que empecemos, no sé, tú, Alex, tú, Ara, vamos a empezar con frutas y verduras, que es todo un universo, ¿no? Bastante. Bien, Alex, ¿cómo podríamos abordar este tema tan grande? Yo creo que primero agarramos frutas, pero de frutas sigue siendo un universo enorme y hay que acotarlo. Sí, mira, muy buena pregunta. Normalmente siempre nos vamos a los criterios de aceptación y dejamos de lado algunas características que a lo mejor no son propias del conocimiento de algún chef o de alguna gente que se dedica a la gastronomía, ¿no? En la naturaleza los vamos a clasificar los frutos de dos maneras, por sus grados de madurez, es decir, un fruto climatérico y no climatérico. ¿Qué significa un fruto climatérico? Es aquel que vamos a tener que cosechar prácticamente cuando llega a su grado óptimo de madurez, ¿sí? Entonces, este fruto o este vegetal, cuando yo lo llevo a mi cocina, su periodo de vida va a ser un poco menor. ¿Por qué? Porque prácticamente lo estoy arrancando de la planta, lo estoy cosechando en su grado óptimo, que ya llevó un ciclo vegetativo y obviamente ya va a pasar a las cocinas a producción. Ejemplos de esto pudiera ser, por ejemplo, las naranjas, las manzanas, sobre todo las frutillas, frutos rojos, por mencionar algunos, ¿no? Oye, pero por ejemplo, perdón que te interrumpa, dices que un producto climatérico es aquel que se corta en su punto, vamos a decirlo así, Sí. Y que eso obviamente va a cortar su tiempo de vida. Y estoy de acuerdo contigo en las frutillas o en el jitomate, pero ahorita mencionaste la naranja y la manzana. Digo,
es una visión muy particular de estas frutas. Siento que sí llegan a tener un cierto periodo más largo de vida en anaquel que un jitomate o unas frutillas, ¿no? Bueno, ahí, como una vez lo mencionamos en un episodio, se pueden jugar con factores de respiración y humedad que largas esas vidas, pero de manera general, el fruto climatérico se cosecha en su punto óptimo de madurez. ¿Y por qué se cosecha ahí? Porque ya no va a tomar más azúcar, no va a modificar ningún sabor, a diferencia de uno no climatérico, ahorita lo vamos a ver. Y estos no climatéricos podemos controlar el etileno. Un ejemplo de fruto no climatérico son el plátano. El plátano normalmente se cosecha verde, el aguacate, el tomate. A diferencia de los primeros, estos se cosechan cuando pueden tener ya un tamaño o empiezan a mostrar signos de madurez. Y a diferencia del climatérico, estos sí pueden seguir conservando las características tal cual como si siguieran en la planta, ¿ok? Entonces también en estos frutos se alarga, o en estas verduras se alarga un poquito más el periodo de vida, obviamente, cuando ingresa ya a una cocina, a un súper o un centro de distribución. Entonces sería como el primer punto, ¿no? Que debemos de saber cuándo es un fruto climatérico o no climatérico. Si no se nos complica este punto, pues nos vamos a las características, grados de madurez para poder aceptar o rechazar, es decir, que no presenten golpes. En este caso, pues muchas de las frutas son ricas en azúcar, que no empiecen a tener magulladuras u olores ya fermentado. En el caso de las frutillas, pues sobre todo que no traigan exceso de humedad, dependiendo del medio de transporte. ¿Por qué? Porque vamos a tener crecimiento o formación de moho. Y por ejemplo, tú bien lo decías que en ciertas frutas tú has visto que el periodo de vida se alarga. ¿Por qué se alarga este periodo de vida? Porque muchos de estos vegetales se le colocan ceras, grado alimenticio, que va a ser como un bloqueador, que les va a reducir esa capacidad de respiración y pues va a poder alargar esa condición, y a la vista del comensal o del cliente, pues va a seguir siendo atractivo porque la vas a ver brillosa, va a tener su color, vamos a llamarle característico, y puede ayudarle a mantener cierta firmeza, ¿no? Obvio, estos productos cuando ingresan a cocina, pues sabemos que los vegetales se tienen que lavar, enjuagar y desinfectar para eliminar todo el arrastre que venga de atrás, ¿no? Esa sería como una primera clasificación en cuanto a frutos, vamos a llamarle frutas o frutillas. Pudiéramos considerar otros como los tubérculos, que a lo mejor no lo vemos nosotros cuando nos llega una zanahoria, un camote o una papa, pero pues normalmente se cosecha en campo, se dejan de secar, es decir, para que esa pielecilla, como lo entenderíamos normalmente, o la parte exterior de este producto, su corteza. exacto, se vuelva un poco rugosa o rígida. O sea que adrede lo dejan, digamos, perder humedad. Exactamente, sobre todo para qué, para poder cosechar, como son raíces, pues ¿qué hago primero? Corto la parte aérea, es decir, la planta, de seca, todavía me alcanzan a absorber nutrientes, y cuando yo cosecho ya las raíces, sucede igual con el cacahuate, pues ya trae una resistencia o cierta dureza que nos va a facilitar la transportación para que no sufra daños, no sufra golpes o no sufra algún tipo de contaminación. Sobre todo, pues vamos a entender que como se tiene que arrancar de raíz, puede haber sobre todo daños físicos, y pues ahí puede haber vectores, ¿no? Claro, oye, ahí nada más rápido. Me surgen dos, bueno, ya comentaste una de mis dos notas. La primera es, puede llegar con esa protección cerosa el producto para darle más presentación y sí alargar un poco más su vida de anaquel, pero obvio, se tiene que remover, se tiene que lavar, enjuagar y desinfectar ya cuando va a pasar a preparación. Ese era uno que me había brincado, pero ya lo contestaste. El otro es que entonces debo entender que las frutas, no sé las verduras, pero, o los vegetales, dependiendo del tipo, pero debo entender entonces que las frutas llegan todavía con actividad celular, o sea, que sus células están vivas, que Todos el los vegetal, por vegetales. eso, el producto en sí sigue vivo.
Así es, ¿no? todos los vegetales, todas las frutas, como lo mencionabas También, en un episodio, pueden entrar en latencia, así como los microorganismos, para reducir la respiración, que sigan manteniendo sus características, pero siguen respirando, ellos siguen su proceso metabólico de manera normal, no se interrumpe. y es que te lo pregunto porque muchas veces cuando estamos ya trabajando en piso, en cocina, y sobre todo cuando se da una capacitación, tú mencionas la presencia de virus como un agente biológico de contaminación de alimentos, y algo que tú les comentas cuando hablas de virus a los empleados es que es una partícula infecciosa que por su simplicidad no puede reproducirse de manera autónoma y que para ello tiene que infectar una célula viva para hacer réplicas de sí mismo y así, digamos, mantenerse vigente, por decirlo de alguna forma. Pero les comentas, mira, la mayoría de tus alimentos carecen de células vivas, pensando en un producto de origen animal, entonces, como tal, no le permite al virus la réplica, pero sí le permite ser un vehículo. No obstante, lo que nos comentas es que una fruta sí tiene células vivas. ¿No podría darse esta replicación viral en una fruta? Mira, es muy difícil que se pudiera presentar, pero puede darse condiciones, ¿no? Tal vez de humedad, y más que se dé por la fruta, sería el vector al momento de la manipulación, el manipulador, no tanto como tal la fruta en sí, ¿no? Sino ahí sería como una simbiosis, por llamarlo de alguna forma, que se pudiera presentar, pero tendría que existir O sea un que ser vivo de por medio, vamos a llamar las manos o partes del cuerpo de algún manipulador que presentara alguna a lo sintomatología. mejor no son el tipo de células las que le van a convenir al virus para su replicación Sí, y porque por tanto acuérdate que siguen siendo muchos un pueden vehículo. tener un pH diferente también, entonces ahí puede afectar, no hay así un estudio o un dato que nos diga X o Y vegetal, sí puede ser un vector, ¿no? Hay más datos científicos relacionados a las partes vivas del Ajá, ser humano, vaya. sí, muy bien. Pues era de mis notas que quería ahorita sacar ya con lo que empezaste a comentar, pero entonces mis frutas siguen vivas. Sí, bueno, ya empezamos por frutas, verduras, nos fuimos a la parte más baja de una planta, que son raíces, por citar alguna, pues, a ver, pueden mencionar también las jícamas, Los las rábanos, rábanos, se me fue el nombre de los morados, los de estos, betabel, ¿no? el Y vamos betabel. subiendo a la parte de una planta, de un árbol, vamos a tener tallos, ¿no? Y en Ujú. tallos, pues podemos encontrar tallo y hoja, como pueden ser el apio, por ejemplo. Igual, pues El debemos de podo. cuidar características. Si me voy subiendo, así imaginándome una planta, pues vamos a llegar a las hojas, ¿no? Puede ser a lo mejor o una flor, una coliflor, o otro fruto de vegetal, puede ser una calabaza, o empiezo a hablar ya de manojeo, ¿no? De hojas verdes, propiamente como una lechuga, una selga, una espinaca, ajá. Entonces, pues cada vegetal va a tener una condición específica, ¿no? No va a ser la misma condición, lo mencionábamos, de algo fibroso a algo de una textura más susceptible o ligera. Un ejemplo, una espinaca pues no va a tener la misma resistencia que una coliflor, ¿no? La espinaca prácticamente la rosa, se troza, te tiñe todo de verde, se desvitaliza por la gran cantidad de clorofila, y una coliflor, pues como es más fibrosa, o una cebolla, pues que hace, simplemente quitas la cobertura exterior y puedes seguir el proceso ese vegetal, a diferencia del cuidado y manejo que debe de darse hacia ciertos productos, ¿no? Muy bien. Que sería como esa clasificación, por llamarlo de alguna manera Ahora sí, simple, por partes de la planta. por partes de la planta, ¿no? Es más fácil que la gente lo identifique. Mucha gente, cuando se lo platicas de esa manera, se imagina árboles de melón, de pepino, de Llamarlos de sandía, ¿no? melón. Pero son rastreras, ¿no? Ahora estoy Son guías, ¿no? colgando. Entonces, también para que identifiquen luego hasta de dónde viene la, la fruta, ¿no? En el caso de estos productos, pues sí debemos de tener mucho cuidado, sobre todo como están a nivel de suelo, cuando entran a nuestras cocinas,
que traigan la menor cantidad de tierra, ¿no? Porque ahí puede ser el vector principal desde parásitos, materia fecal, pupas, N cantidad de plaga que se puede introducir, ¿no? Que si eso llega posterior a un almacenamiento y tengo secos, pues de ahí, por no haber hecho una muy buena inspección de mis materias primas, a lo mejor ya contaminé, si manejo frijol, si manejo arroz, si manejo alguna harina. Entonces es muy importante también que conozcamos, pues, de dónde vienen estos productos para poder segregar y no hacer una cuarentena como tal, pero sí a lo mejor retenerlos un ratito en lo que hago la inspección para separar lo que ya sabemos que no debe de ingresar a cocina, periódico, la maderita, la rafia, la cajita de cartón, ahí sí la quitamos. ¿Por qué? Porque luego son cartones que no son o grado alimenticio o que pasan de camión en camión o están almacenados en una central y sabemos que luego las centrales o los EDIs, pues tienen cucarachitas. puede haber de todo, ¿no? Para no quemarlos, ¿no? Puede La haber cucaracha desde es lo de menos, orines ¿no? de gatos, de De, perros, de de roedores, De carabuchos. gente. plagas, y así como la marca de los chilitos, alguien que se ponga a Ay, querer regarlos todavía, pobres, bueno, ¿no? pasan los años y no se puede olvidar. No, pero es No que se es la olvida. realidad, ¿no? Imagínate, si en una Sí, ¿no? industria sucede, ahora Ujú. en una central de abasto o en un proveedor pequeñito que vaya Todo. Con matadores. implementando Oigan, a mí buenas me queda la prácticas. duda, porque me parece fascinante lo que acabas de decir. Creo que es sumamente importante lo que mencionaste. La gente debe conocer de dónde vienen los productos, ¿no? No me Era lo refiero que de voy a la comentar. central o que si del mercado, Ajá. no. Si es un producto que crece en piso o es un producto que está en mata o es un producto que está en árbol, ¿no? La pregunta es Mm. para Juan. ¿Eso se lo hacen saber al personal de recepción o A compras veces, o sea, que sí fíjate que sepan es un buen claramente de, punto. oye, el melón es Ujú. riesgoso por esto, las fresas Ajá. es riesgoso por Es esto? que, mira, ¿qué sucede ahí? Muchas personas no saben cómo se cosecha el cacahuate. Ellos nada más ven Piensan el que es del árbol. cacahuatito en su cascarita y ya, ¿no? Sí, Pero no saben que se saca todo un manojo y que prácticamente va abajo de la tierra el cacahuatito. ¿Y por qué se los explicas? Porque obviamente al ser cosechado de esa manera, la cantidad de tierra que puede llegar a traer, y como ya nos comentaba Alex, ese va a ser uno de los diferentes puntos donde se va a estar contaminando probablemente este producto, ya que después de que lo sacan, y yo creo que nos puede ayudar más Alex, pues obviamente tienen que desprenderlo del resto del manojo. No sé si lo sacudan, cómo lo guarden, pero va a Y estar todavía se expuesto a una cose, ¿no? gran Lo cantidad de contaminantes. tuestan. Uh-huh. Digamos que tiene más controles, pero productos como una zanahoria, productos como el melón que va a piso, o sea, no lleva un proceso adicional, sino Como, simplemente sí se le retira, no sé, tierra, ¿qué raíces o pasa? lo que pueda Son como traer, los pepinos. Los pepinos, de hecho, tú sabes que también crecen a ras de tierra. Matita, ajá. Y generalmente hablamos de microorganismos como bacterias, pero debemos recordar que también toda hortaliza, todo producto que crece a ras de tierra, va a estar todavía más expuesto que otras partes de la planta a la contaminación de huevecillos de parásitos. Y generalmente se nos olvida hablar de parásitos cuando hablamos de riesgos o agentes biológicos de contaminación. Entonces, tú ves un pepino y es una cáscara lisa y tú, por mera apreciación visual, dices, viene menos sucio que incluso un melón, que es más rugoso, o una papa, ¿no? Sin embargo, debes de tener el cuidado con ese tipo de vegetales, incluso si vienen lesionados, si vienen rotos, que yo supongo que también ahorita Alex nos va a mencionar por qué no deberíamos de recibir un pepino, una calabaza, una zanahoria que vienen trozados, que vienen rotos o que su cáscara se expuso por un rasguño, ya que vamos a tener eso. Además, también tenemos otro tipo de microorganismos, generalmente entéricos, que se van a depositar en la parte superior de estos vegetales y eso implica que tú tienes que hacer un buen lavado y sobre todo una buena desinfección. Mucha gente no sabe que la piña nace de un cactus tipo maguey y que sale el sí, como tronquito un y que maguey luego... exactamente. Ajá. O sea, la gente realmente ignora, no, por lo menos aquí en los centros urbanos,
Desconocemos, yo desconozco de muchas especies vegetales todavía, cómo nacen, dónde están, cómo se cosechan estas especies vegetales o estas frutas. Yo supongo que habrán entidades donde no es así, por lo menos las locales sí saben cómo se cosechan ciertos productos, pero tú te vas a una cocina en un área metropolitana aquí en la Ciudad de México y pocos saben de dónde sale el cacahuate o la piña o que el melón crece a ras de suelo, eso no lo saben. Uh-huh. Pero sí es un buen punto, sigamos. Sí, mira, tocaste un tema muy importante que es, ¿por qué no recibir productos dañados, no? Bueno, aquí, si nos vamos un paso atrás, por eso es muy importante la selección de proveedores. Si tú compras productos a cielo abierto, es decir, al campo convencional, pues vas a tener mayores factores de riesgo que si viene de un invernadero, de una producción orgánica, o es más, a cielo abierto que tenga un acolchado. ¿Qué es un acolchado? Es decir, cuando el suelo se cubre con una cubierta plástica, pasan equipos, hacen los hoyitos en ciertos lugares para que la planta ahí crezca y evitemos ese contacto precisamente con toda la tierra, materia orgánica y menor cantidad de fauna nociva, ¿no? ¿Por qué no recibir productos con daños físicos, mecánicos o picaduras, por llamarlos de alguna forma, o alguna incisión? Porque primero no sé si es de un gusano, un roedor o alguna plaga que tenga ahí, entrando así en entomología, un aparato bucal picador chupador, es decir, que pica, introduce ahí sus larvitas, pero también hace un huequito, ¿no? Entonces, pues, si te das cuenta, podemos traer muchos vectores de campo que si le sumamos que si no hay una buena calidad de agua, que si son aguas negras, donde se riega, pues súmale por ahí coli, súmale por ahí salmonelosis, súmale por ahí cólera. Si entra la gente a los campos y no hay un control y hace sus necesidades en materia orgánica, pues empieza a sumar parasitosis y bueno, se vuelve ya hay un caos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que las frutas vengan, vamos a llamarlo así, en su empaque original íntegro, ajá, es decir, que no traigan golpes, magulladuras, es que para que la gente lo entienda, ¿no? Porque piensan que son resistentes y que no les va a pasar nada, ¿no? También sufren estos daños mecánicos, ¿no? Luego muchas veces en el transporte se puede dar, o cuando hago mi selección, ¿no? Tomo mi tara, trasvaso y dejo caer todo de golpe, ajá, o luego hay taras que llegan a traer cierto desgaste filo y esos filos me pueden ocasionar estos daños, ¿no? Y sobre todo es eso, no recibirlas o no aceptarlas por esa posible transferencia de vectores desde campo. Hablamos de plagas, de parásitos, de materia orgánica, no nos olvidemos de la cantidad de pesticidas, reguladores de crecimiento y demás productos químicos que pueden estar a los que están expuestos estos productos, ¿no? Oye, claro. A mí me vino a la mente, porque Juan hablaba de los pepinos y demás, y yo recuerdo haber visto ese proceso en Sinaloa, y obviamente no es que el pepino de campo lo coloquen ya en caja o en los recipientes en que lo vayan a transportar, sino va a empaque, de empaque pasa por un enfriamiento, bueno, no es enfriamiento, le dan calor de campo, lo lavan de alguna forma, para mí es el mero proceso de lavado, pero bueno, lo enjuagan de alguna forma y pasa por un proceso de cierta higiene o limpieza, porque obviamente es producto que se va a envasar individualmente y se va a mandar al extranjero, ¿no? O sea, te venden un pepino en un estuche preciosísimo. Pero entonces me viene la duda, obviamente entiendo que no toda la producción de campo es así en México, eso me queda claro. ¿Qué porcentajes de la producción en México, que se quede en México y que se consume en México, tendrá estos controles? Yo sé pues que mira, es bien difícil esta pregunta, pero... uno de los estados más importantes en producciones hortícolas, y pues un 70-80% se va para exportación, y el resto se queda aquí, obvio, ahí entran también pues empresas pequeñas, mucha gente sigue utilizando la agricultura de traspatio, y si lo pasamos hoy a cocina, pues también hay una tendencia, ¿no? Muy de los productos orgánicos, regionales, ¿no? Como Meca tenemos ahí Ensenada, ¿no? Aceite de olivo, ciertas variedades de tomate y demás, las hierbas finas y demás, precisamente para que los chefs puedan tomar de su traspatio
estos productos, ¿no? Entonces, si hay un porcentaje importante, a lo mejor nos llegan primeras, pero también vamos a ser honestos, lo que llega no es de mala calidad, ¿no? Simplemente a lo mejor no dio la talla, no dio el color, no dio el peso, Temas de calidad que fueron los que no cumplieron, ¿no? Los más que de calibres. inocuidad, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y dónde entra la parte importante ya en un manejo? Bueno, cuando ya entra a nuestro establecimiento y ahora sí ya es 100% nuestra responsabilidad cómo lo voy a tratar, cómo lo voy a seleccionar y hacia dónde va a ir, ¿no? Y mencionabas un punto muy clave que es este, que te tocó ver un producto que se le da un preacondicionamiento. Pero si hablamos así de productos, podemos tomar tal vez berenjena, por ahí tomates, por ahí manzanas, algunos limones, algunas frutillas, tal vez algunos duraznos. Unos pasan por inmersión, otros pasan simplemente por bandeo, otros pasan por aspersión. Versión. Ujú, Solamente es para ujú. eliminar lo visible, pero no es una limpieza profunda, que eso también lo deben de Mm. identificar, porque pues luego vamos al súper y échate el duraznito, ¿no? Pero pues eso No, no ¿sabes es una qué? limpieza, ¿no? Mira, Que se O preste esto pellizcas es lo la de a, menos, uva, eso es lo de menos, ajá, o porque que se, debe de quedar claro también para nuestra audiencia. Solo eliminan impurezas superficiales, o sea, lavado, ujú, enjuagado y desinfección está obligado, porque eso ya nos da justamente. una profundidad de limpieza y desinfección para mis productos vegetales. No lo olviden. Sí, claro. justamente es lo que quería mencionar, o sea, que el hecho de que se le dio una acondicionamiento, como menciona Alejandro, no, que sí, no quiere decir que vamos a omitir ahora el proceso de cocina, ¿no? O en Sí, nuestras casas. ese acondicionamiento es estético, vamos a llamarle. La pusieron bonita visualmente para la venta, ¿no? ¿No? Ujú. Puede ser o no inocuo, bueno, ahí entraríamos en debate, ¿no? Pero pues normalmente sabemos que todo lo que entra para una cocina, un centro de consumo, pues debe de pasar por esos 3 pasos, Ujú. todos los A productos, fuerza. independientemente del tipo de sistema en el que se hayan sembrado. Cielo Bien. abierto, acolchado, orgánico, hidropónico y los Su habidos y por haber, huerta, ¿no? que dicen que ellos La confían huerta mucho en su vertical, huerta, todo el mundo horizontal. se lava y desinfecta. Sí, ahora el que está Ahora, muy de moda, el cultivo de peces al estilo japonés, bueno, que es hidroponía pura, pues también, ¿no? Esos productos deben de pasar por un por el proceso proceso. de lavado y desinfección y mucha gente se confunde, piensa que porque es hidropónico o porque es Es orgánico. orgánico, está como en una burbuja y nada lo toca y, nada, y no te va a hacer daño y es inerte y es resistente a todo. No, no es así. Ahora, ay, perdón. Comentabas tú, Alex, ay, perdón, respecto a los vegetales que deben de venir íntegros en su empaque original, natural, bien, ¿no? ¿Qué pasa luego en las cocinas? Que productos climatéricos, ahora que ya lo puedo identificar, como el jitomate, ajá, Ujú. como el jitomate, tú lo esperas con un grado de madurez que debe de ser ya el óptimo. Ahí vamos a tener dos aspectos, que por un lado te pueden llegar algunas piezas todavía no rojitas, ligeramente verdes, o sea que no han alcanzado esa madurez, lo cual pues iría un poquito en contraste con lo que nos comentabas, ¿no? De que tú vas a cosechar el vegetal cuando está en su momento óptimo. Ahí, ¿qué pasaría? Pero por el otro lado, vamos a tener también algunas piezas que a lo mejor uno interpreta como que ya se pasaron de maduros, ya están empezando a ponerse blanditos o ya con un ligero rozón o golpe, ya la piel se estiró y se rasgó, pero ya fue en tu establecimiento. Uno pensaría, de acuerdo a lo que nos comentas, que estos se tendrían que rechazar porque ya se pasaron de maduros. Sin embargo, la cocina decide quedárselo porque dice, pues con esto hago salsa y el otro hago ensaladas. ¿Por qué? Porque su firmeza, su presentación, su color. Y no desecha aquellos que son blandos. En las capacitaciones también les mencionamos respecto a la mosquita de la fruta, y esa mosquita de la fruta va a encontrar facilidad para su ciclo de vida en vegetales que ya están muy maduros y que están reblandecidos, lo que le va a facilitar colocar sus huevecillos en la pulpa o en la parte interna del vegetal. Entonces,
sí quería sacar a colación estos dos extremos, ¿no? Cuando el vegetal en un climatérico como el jitomate ya te lo están entregando y todavía sigue ligeramente verde, no ha madurado, y el otro que ya se pasó de maduro, pero que lo aceptamos porque lo voy a moler, ¿no? Ok, un jitomate sería uno climatérico porque precisamente lo puedes Ah, ya, después de cosechar confundir. en un estado de coloración verde. Hay un criterio para cosechar un jitomate que te dice que cuando tú lo tomas y empieza a dar cambios de verde, amarillo, rojo, naranja, es el momento lo puedes cosechar. Ok. ¿Cuál sería el detalle para cuidar ahí de estos productos cuando llegan todavía, vamos a llamarle, ligeramente verdes o faltos de madurez? Pues sí nos pueden llegar a provocar alguna intoxicación, sobre todo porque esos componentes que llegan a traer o algunas sustancias o algunos pigmentos pueden ser agresivos. Obviamente, como se va eh, pasando ese proceso de maduración, se van neutralizando y se van eliminando y no nos ocasionarían ningún daño, ¿no? Lo cosechas en verde, vamos a suponer, y en 8 días ya está rojo. Tú quieres acelerar esa maduración, pues podías ponerle etileno, y tenemos muchas frutas que son ricas en etileno. El plátano, y aquí sería muy importante tocar este punto que tú dices, ¿qué hago con lo que está blando, no? Yo me iría un poco atrás y cómo acomodo mis frutas, ¿no? Porque normalmente el plátano lo pongo donde está la papaya, donde está la piña, la sandía, y tú la recibiste aparentemente en buen estado. Y sucede eso que dices, empiezan a ablandar. ¿Por qué? Porque el plátano suelta etileno, acelera el proceso de maduración de estas frutas que nosotros no vemos, es decir, lo toman el etileno del ambiente, es como si le metieras un nutriente, empieza a desdoblar el azúcar y cuando tú la quieres ocupar o la tocas ya se te sumen los dedos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Porque se ya sobremaduró. se Uh-huh. sobremaduró. Entonces también es muy importante pues ver, como bien dices, cuáles están óptimas, si me aguantan 2, 3 días más, o de una vez hago esos procesos de lavado y desinfección y empiezo a hacer mis previas y conservo, o el caso de jitomate, ¿no? O algunas, vamos a hablar de jitomate, tomate, chile o de hojas verdes, que ya empiezo a ver que se desvitalizan o que ya empiezan a presentar como, no mayugadura, sino cierto desgaste, no es desgaste, es como cuando nos mojamos las manos, se me fue el nombre de la palabra. Se ablanda, Se empiezan a Se ablandar, resecan. ujú. ajá, o se resecan, pues dices, ok, ahorita hago mi previa, hago mi salseo o hago una pasta de tomate, ¿no? Que esa pasta de tomate, pues muelo o hago una cantidad grande y la puedo ocupar para pizza, la puedo ocupar para sopa, la puedo ocupar para 2 o 3 producciones, ¿no? Entonces no mermo. Aquí lo importante es volúmenes, tiempos, y Ujú. ¿quién Alex, conoce eso? Los yo creo chefs, que es los importante cocineros. agregar porque yo creo que se puede confundir con otro tema. Esas ay, no sé cómo se dice, cuando está magullado, cuando Magulladoras, está ajá, blandito, es Fantasmas. correcto usarse como tú mencionas, pero muchas veces lo que empieza a presentarse también, y bueno, se entiende que esa combinación de deficiencias crecimientos de hongo, bueno, manchas ahí ya no sería negras y óptimo, luego ¿verdad? con hongos, y Ajá, es cuando dicen, ay, pues le quitamos un pedacito, ¿no? Lo que tiene manchadito, sí, todavía se siente bien de unos extremos. Entonces, pues también el evitarlo, o sea, una cosa es que obviamente ya se está deteriorando esa fruta porque ya está envejeciendo, llamémoslo así, ujú. pero otra cosa es que tengas un producto que ya está contaminado y que por la misma contaminación también está perdiendo sus características óptimas de consumo, ¿no? Sí, qué bueno que tocas eso porque suele darse, sobre todo en aquellos de textura muy blanda como el jitomate, muchas veces en las papayas, ¿no? Creemos que la papaya no le va a crecer nada y tú revisas una papaya que trae cierta madurez y ya empiezas a ver acumulación de moho, porque es rugosa, ¿no? Caso de Ujú. las piñas, ¿no? Realmente, ¿cómo dejamos la piña con la corona? Pues bueno, yo ahí es como un debate de que si se la dejo o no, porque pues de campo me puede traer plaga, además de tierra y otras cosas, pero si tú observas la parte baja de la piña, que es decir, el pedúnculo de donde se cortó de la planta, se empieza a formar un poquito de moho, o hay escurrimiento, o es un lugar propicio, como bien lo decía Juan, para que se empiece a reproducir la mosca de la fruta. ¿Por qué?
porque esa herida, por llamarlo de alguna forma, Ujú. pues va a empezar a secretar mielecilla, azúcar, y pues es un, una fuente de atracción, ¿no? De vectores. Entonces sí es muy importante ver aquí las maduraciones y clave, algo que presente ya un grado de, de maduración y ya empieza a perder esa firmeza, pues pasa a la producción. Hay presencia de moho, se elimina, nada de cortar, porque el moho yo lo voy a ver hacia arriba tal vez, pero los micelios, Vamos es a hacer decir, como dentro. las raíces, pueden invadir la Todo. totalidad del fruto. Yo no lo voy a ver porque son microscópicos, solamente veo una parte, no estoy viendo hacia el interior. No tengo ojos ahí de Rayos X. microscopio El para decir, microscopio. oye, está libre hasta aquí, le corto, ¿no? Y eso, este ejemplo lo podemos reproducir, no nada más a frutas y verduras, a lácteos, ¿no? Entonces, Exacto. pues, es muy importante también ahí, como bien lo dice Juan, la capacitación hacia la gente y decir, oye, una cosa es un grado de madurez y otra cosa ya es la presencia de moho, que el moho te puede ocasionar daño y el moho puede ser luego un detonante para una intoxicación, ¿no? Entonces sí es muy importante que no le juguemos ahí al biólogo y pues fraccionalo y nada más, mochale este pedacito y ya va para el salseo, ¿no? Haces tu salsa, la metes a tu refrigerador y a los 3 días pues tienes ahí lleno de pitufos, ¿no? Tu refrigerador. Entonces ya hiciste una Me imaginé contaminación ahí pitufina. de todo tipo por Sí, salvar un vegetal o parte de un vegetal, ¿no? Y todos así podemos cantando, hablar de ¿no? hojas verdes, No ¿sí? manches. Bueno, mira, a ver, ahí vienen dos notas, porque también quiero hacer como una recapitulación de las características que debemos evaluar cuando llegan los productos. Número uno, es más que obvio entonces no juntar en el mismo anaquel o en la misma área de almacenamiento un producto no climatérico que viene con un grado de maduración menor junto con otro que ya está muy maduro. ¿Por Exacto. qué? Porque la mera vecindad va a hacer que se acelere. O sea, si yo tengo, y aquí, curioso, un estándar como la 605 del distintivo H no te exige la implementación de un procedimiento PEPS en los Para vegetales, vegetales. te lo perdona, ¿no? Y Sí, sin embargo, hay cocinas que deciden de todos modos identificar por fecha de ingreso, de tal forma que ellos sí separan sus productos ya maduros o que ya tienen una estadía en el establecimiento de aquellos que van llegando. Y sí, aunque visualmente puede que se distingan, de todos modos es conveniente segregarlos, incluso hasta en cajas separadas, para evitar esa aceleración de la maduración. Ese es por un lado, y es muy buen tip no, para espérame, todos y qué bueno que estos tocas que ese dices. tema del PEPS que no aplica en vegetales, pero ¿cómo va a ser nuestro PEPS? A lo mejor no va a ser una etiqueta como lo conocemos, pero tengo que Ujú. jugar con mis sentidos, la vista, el tacto y el olfato sobre todo, porque aparentemente tú puedes ver un vegetal bien, y ahorita hablamos del moho, pero también hay pudriciones blandas, es decir, que no las vas a detectar hasta el momento Son que tú lo internos. tocas o que se revienta y te sale el aroma. Si alguna vez les ha tocado una cebolla que se llegue a pudrir, tiene un aroma amoníaco súper fuerte, ¿no? Y tú la ves por afuera y parece estar intacta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y también las normas nos los dicen, que aceptemos y rechacemos en base a características, grados de madurez, color, Ujú. precisamente para poder detectar dentro de esta gama de vegetales las condiciones particulares de cada grupo que acabamos de mencionar. Bien, Listo, Juan. muy bien. Ahora, es una idea que se me vino a la mente. Dices tú que ese etileno que pueden fabricar de manera natural algunos productos por mera vecindad también pueden acelerar la maduración de otros productos. Es una idea muy pacheca, pero ¿y si pongo mi jitomate verde junto a los plátanos? Pues vas a ¿Van a acelerar madurar la un poco más maduración, rápido? sí. Sí, o sea, puede ser ¿Qué hasta hacían cierto nuestras grado válido, abuelitas o ¿no? qué se hace en el mercado tradicional? Ponen el plátano con un aguacate y lo envuelven en periódico. ¿Qué estás haciendo? Como un microambiente, saturarlo de etileno para que los pigmentos Acelere la maduración. aceleren esa Mm, maduración y listo. ese Ya puede ser no. un buen Eso tip, también se incluso hace a para nivel casa. artificial. Ajá, O sí, sea, hay ya cámaras de maduración. Por ejemplo, me exactamente, ya tocó se hace a nivel artificial. en un CEDIS en el sureste que le compraban
a una comunidad aymaya y cierto hotel de mucho prestigio les decía, yo quiero las naranjas de este color, las papayas de este color y la toronja de este color. Le decían, oye, es que pues, esta es verde, es amarillita y pues no la puedo tener de este tono. Pues ellos se asesoraron, se informaron y tuvieron su cámara, y lograron crear su cámara de maduración con mucha asesoría y le inyectaban etileno en vez de meterle aire frío y en 2, 3 días se la ponían al cliente como él la pedía y era la misma calidad. Obvio, pues, ya llevaba un precio implícito, pero pues, Claro. también cuando tú conoces esto de las frutas y verduras, pues puedes acceder a mercados también más Más atractivos, ¿no? exigentes. Tú me más pides atractivos. un color de esta condición, pues te va a costar, ¿no? En la naturaleza no le puedo decir a la planta o al árbol, tú verde intenso, tú verde claro, no, porque va a depender de O ya otros factores mañana, por ambientales, de favor, clima, ¿no? Todos Sí, igual mañana. Que me No. tupes de fruta, por favor. sí, o sea, no existe el árbol de Jumex, ¿no? Muchas veces cuando Ya salen te Tetra Pak, pregunta a ¿no? la gente, no, oye, no, eso no existe, por favor. Sí, pero lo hay, y ya aquí en México, bueno, yo conocí uno, sabía que por ahí había otros CEDIs donde se daban precisamente a zonas, sobre todo en esos hoteles de gran turismo, a acaparar los productos regionales, y pues decían, pues no trae esta condición, pero pues le metían ahí un poquito de tecnología con el etileno, y tú la veías cómo llegaba una fruta con cierto 2 tonos, se metía a la Ah, cámara de maduración con etileno, ya salía el tono uniforme, pues, se aceleraba la maduración a la través maduración. de los pigmentos y decías, Ujú. está No me para tal quiero desviar mercado, ¿no? demasiado, pero Ok, esto me suena al eco de desarrollo de proveedores. Desarrollo de sí, proveedores. exactamente. Sí, porque al final del día, si Sí, tú dices que un hotel de gran turismo va a acaparar a productores locales y esos proveedores locales tienen que lograr darle el producto de la condición óptima, ellos al asesorarse pues están mejorando y de alguna manera la situación los forzó a desarrollarse. Pero aquí hago una pausa, hay un capítulo donde hablamos, un episodio donde hablamos de desarrollo de proveedores, Dile ahí que escúchenlo colocaremos por después. acá arriba. Exactamente. Sí, es que sí, aproveché la ventana para hacer comercial de nuestro canal. Bueno, ya, continuemos. Ahora bien, está muy, muy bueno porque además no solo estamos dándole a la audiencia el porqué de la exigencia de un estándar, sea la norma 251 u otras similares respecto a la inspección y aceptación o rechazo de una fruta y una verdura, sino que además también van tips de cómo los tienen que almacenar, cómo los tienen que vigilar y por qué los tienen que lavar y desinfectar. Sin sí, sin embargo, admitir. Ajá. dime. No, 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 échale. termina. Lo único que quiero ahorita antes de proseguir, porque todavía yo creo que necesitamos ver más temas, hagamos un breve resumen de entonces qué se le tiene que revisar a la fruta y a la verdura cuando, o específicamente a la fruta cuando llegue, decías tú, y me corriges si me falta algo, o estoy mal. Que no traigan golpes, magulladuras, vamos a llamarle lesiones. No todas van a ser mecánicas, algunas van a ser causadas por organismos. 2, estoy pidiendo un grado de maduración y ese grado de maduración lo tengo que esperar. Cuando hablemos de un producto climatérico, este ya viene por default porque fue el momento óptimo de su cosecha, pero cuando es un no climatérico, yo comprador tengo la opción tal vez de decir, lo quiero de este grado porque a lo mejor no lo voy a usar hoy viernes, lo voy a usar el Correcto. lunes, por ejemplo. 3, obvio, voy a observar que no venga con demasiada partícula, vamos a llamarle tierra, residuos o basura de su almacenamiento o de la cadena de proveedores hasta mi establecimiento, ¿sí? Y 3, las obvias características organolépticas de signos de pudrición, presencia de hongo, reblandecimiento. Y si acaso, algo que a lo mejor no hemos comentado y a lo mejor doy pie a ello, presencia, ¿qué le llamaríamos? ¿Plaga o fauna, o fauna local? Es plaga, no hablaríamos de fauna nociva porque viene de campo, es propia de un cultivo, ajá. Entonces a lo mejor pues, por ahí quedó todavía una larvita, una pupa o un gusanito, ¿no? Entonces no lo consideraríamos Fauna. propiamente como plaga Ah, o fauna nociva, ¿no? Al menos de que ponía el ejemplo, ¿no?
en la corona de una piña, que llegara a haber pasado hoy por la central y una cucaracha haya dejado una oteca y así se mete a mi cocina. Ujú. Yo no la reviso porque confío en mi proveedor, o ese día le puse más Y énfasis sorpresa. a otro producto y lo pongo en mi anaquel y se dan condiciones y de repente eclosiona esa oteca, es decir, como un Oteca. frijolito, o vamos a llamarle la incubadora de la Ujú. cucaracha, y de repente tengo 40, 80, 100, ahí sí ya estaríamos hablando de fauna De nociva, plaga. porque este organismo sí me pudiera ocasionar un daño a la salud, ¿no? Pero De qué bueno hecho, que lo... fíjate, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que, digamos, esto es algo que he recogido no nada más como consultor, sino también como asistente a capacitaciones previas. Ya ha habido infinidad de personas con las que yo he tomado cursos o sesiones o formación, en donde ellos lo distinguen por el grado de éxito que tenga un organismo de proliferar en el entorno de una cocina. Y te dicen, ok, mira, si lo que llegó fue una cucaracha, obvio, o sea, vas a tener una infestación, probablemente, ¿no? A menos de que la detectes y la controles. Pero va a ser exitoso el organismo, va a proliferar en tu cocina, porque va a encontrar todos los medios para poder sobrevivir. Pero si te llega un escarabajo, ese escarabajo difícilmente va a encontrar un entorno adecuado para ser exitoso, va a ser un entorno agresivo y no le va a ser fácil o prácticamente imposible que pueda proliferar. Simplemente corre el riesgo de que se vuelva un contaminante físico en tu alimento. Y Así es. ellos en ese punto decían, vamos a considerar plaga cuando el organismo pueda ser exitoso en ese entorno, que es tu cocina, y prolifere. Pero si no lo va a hacer como un arácnido o un insecto, como un escarabajo o una oruga, caería más bien como una fauna nociva. ¿Qué tan correcto sería manejar ese criterio de clasificación? Sí sería correcto porque vamos a hablar de plaga, te pongo el ejemplo, aunque no es una fruta, es una semilla, ¿no? El frijol en un gorgojo, tú te encuentras un costal de gorgojo, de frijol con gorgojo, Uh-huh. ¿te va a hacer daño a la salud? Pues en Probablemente cierta no. forma, si te comieras el puño lleno de gorgojos de frijol, tal vez sí, pero como lo Uh-huh. estás viendo y lo vas a separar, Uh-huh. A ya lo limpiar. mermas. Y en una Uh-huh. inspección alguien te lo detecta, es plaga, no es fauna nociva. ¿Por qué? Porque no fue un organismo que se pudo reproducir y que nos pudo ocasionar un daño a la salud. ¿Me A la explico? salud. Uh-huh. Uh-huh. A lo mejor ahí que falló, pues mi control de recibo, el proveedor, el almacenista y demás. Y a diferencia de la fauna nociva, pues el organismo, vamos a hablar de moscas o cucarachas, que pueden ser los más comunes, tienen una capacidad de reproducción muy alta. Vamos a poner el ejemplo de la cucaracha. Una oteca. Una oteca puede traer un potencial, dependiendo de la variedad, de 40 hijitas a 60. ¿Sí? Entonces, si tengo 4 o 5 hembras, échale, ya tengo ahí un potencial de 300. Llegan a eclosionar y luego puedo tener diferentes estadios, es decir, las hijas, las nietas, las mamás y las abuelitas, para que lo entiendan. Y si vuelven a tener ayotecas y vuelven a eclosionar, ya no fueron 40, ya no fueron 300, se me pueden ir a 600, 800, más lo que implica el hábito de este organismo, ¿no? Y las enfermedades que puede transmitir, por eso se considera fauna nociva. Misma situación con una mosca, ¿no? La mosca en un charquito pone la larvita y puede, en cuestión de semanas, de 2 o 3 que tenía, llegar a tener ya un volumen arriba de 100 o 200 moscas, a diferencia de un gorgojo en un bulto de frijol, que trae un ciclo de vida más largo, que va a necesitar condiciones muy específicas, que de campo va a tomar ciertos nutrientes, ciertas humedad y demás, o necesita forzosamente la vaina para poder Exacto. inocular y hacer su hospedero. Entonces, De uno hecho, eso me genera, recuerda bastante, bastante a la palomilla, a la famosa exactamente, palomilla, sería el que mismo puede estar ciclo, en ¿no? los mismos productos, Exacto. ¿no? Entonces Uh-huh. no vas a tener, no la vamos a considerar fauna nociva, sería más plaga, puede ser igual en chiles secos, ¿no? Para hacer Sí. esa distinción. Uno, por los ciclos biológicos y dos, por el impacto que pueda tener
hacia la salud, y 3, su capacidad de reproducción en corto tiempo, ¿no? Que nos puede representar. Muy Muy bien. bien. Bueno, pues entonces, ahora no sé si me faltó algún punto de los que estábamos mencionando respecto a cómo hago la inspección. Supongo que van a haber especificaciones para algunos tipos específicos de vegetal. Ya lo decías tú, para las frutillas, que no haya un exceso de humedad, ¿Verdad? porque si no, esto pues, nos va a acelerar la pudrición del producto. Ahí yo también quiero hacer rápidamente una mención. Cuando uno compra fresas o ciertos tipos de frutos rojos, a veces ya los encuentras, digo, le inviertes una lana, cajitas de plástico con agujeritos que tienen el propósito, supongo, de permitir que respire el producto, y siempre tiene como que una camita, un colchoncito, que no sé si sea tela o sea papel, o que tiene el absorber humedad. Es como la que le ponen al pollo. Ajá, exactamente. Sí, Ándale, precisamente exacto, esa exacto. esa es la función de que si las frutas llegan a chocar entre sí o se voltea el contenedor y llega a haber algún escurrimiento, se absorba para que no haya formación de moho, ¿no? Bien. Además de lo que mencionabas, no olvidemos de que pues va a haber productos que a lo mejor sí tengo que hacer una inspección más detallada, sobre todo en las hojas, o en algunos que habíamos tocado en una sesión anterior, que si recibo el cilantro con raíz o el perejil sin raíz, pues bueno, en esas partes de las ramas, de las hojas, pues revisar que no vengan partes ya con cierto grado de deterioro o pudrición, o muchas veces se pueden venir pupas, larvas o gusanos o babosos, babosas como se les conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, son productos que crecen a nivel de suelo y pues, normalmente se cosechan, se hace como una especie de pirámide, se van haciendo pacas y se distribuyen de esa manera y ya luego se seleccionan, ¿no? Entonces, sí va a haber a lo mejor algunas especificaciones para algunos productos, pero también, además de la selección, no olvidemos de que dentro de frutas y verduras podemos tener algunas que pueden ser de tipo alérgeno para los manipuladores primero y luego para el comensal. Ejemplo, a mí me sorprendió mucho, y ahora lo sabe también, de una compañera que era alérgica a la manzana, sin tocarla. Ajá. Hay gente que no tolera la piña, ¿no? ¿Sí? O la pubescencia, es decir, los vellitos de los kiwis, El el durazno. durazno. Entonces, pues ¿A también poco? ahí, Bueno, cuando sí me suena lógico lo de los kiwis. sí, se llegan a Ajá. presentar este tipo de alimentos, pues también separarlos y darles las facilidades a los almacenistas o a la gente de recibo, pues para que Si son alérgicos si a son algún alérgicos, producto. igual, por ahí revisando un poco la literatura, hay gente que es alérgica hasta al látex, ¿no? Entonces, si nos Es ponemos correcto. así exigentes o un poquito más selectivos, pues qué tipo de guantes le voy a dar Exacto, ¿no? al Vinil, manipulador, exactamente, nitrilo. ¿no? Y sí es muy importante separar esto porque también cuando recibimos frutas y verduras, luego llegamos a recibir especies o plantas aromáticas, ¿no? Ahí el anís estrella, por ejemplo, la canela, ¿no? La vainilla, bueno, que ya la vainilla viene hasta en empaques muy específicos por lo caro que es, pues también Ajá. debemos de saber qué revisarles estos productos, sobre todo los que son secos, algunas especies que no traigan humedad, porque pueden traer aflatoxinas o micotoxinas, que son unos tipos de hongos, que luego la gente al estarlos manipulando, pues les pueden ocasionar ahí alguna reacción, o si no se revisan adecuadamente, pasan a nuestro almacén y pues ahí puede haber alguna dispersión, sobre todo en zonas más cálidas, donde llegamos a tener almacenes o conocemos almacenes que tienen aire acondicionado y pues ese, se puede dar esa Disemina todo. recirculación, ¿no? Entonces sí es muy Exacto. importante también, si recibo brotes, si recibo flores, pues qué le voy a revisar, que no traigan mucha humedad, si el brote Exacto. viene en empaque, ajá, es decir, como la frutidia, o si viene a granel como el manojo, si lo voy a refrigerar o no, si tengo que cortarle todavía la partecita de la raíz. Entonces, son detalles muy interesantes que la gente de recibo pues va a ir desarrollando. A lo mejor la norma no te lo dice,
pero tu propia operación te va a ir llevando a Poco a poco a capacitarte, a conocer, especializarte y a desarrollar esa habilidad, ¿no? Si claro. hablamos de ajos, pues bueno, pues el ajo tiene un aroma muy característico, cómo lo vas a recibir, si lo vas a recibir todavía con la cascarita, o ya hay proveedores que te dicen, no, yo te lo mando en la red, o le quitamos esta cascarita precisamente para que no traiga moho, para que no se te llegue a generar ahí una micotoxina o aflatoxina en tu cocina, ¿no? Entonces, Claro, va a haber vegetales que sí les vamos a tener que poner más atención y otros que de manera visual, pues nos van a estar ahí como avisando de que, oye, ya me estoy haciendo viejito, ya estoy más sí, maduro, ya me sí, guardé, ya tengo moho, entonces tenemos que empezar a desarrollar, por eso te digo, a lo mejor no hay un PEPS como tal, pero el PEPS es mi vista, mi olfato y mi tacto, ¿no? Entonces, aquí son más válidos incluso que con otras familias de productos, entonces exactamente, tienen más poder, más importancia. Ya sí, veo, mira, me voy a dejar en el tintero unas cuantas cosas porque creo que ya se está alargando mucho y muy valdría la bien, pena mejor tener otro programa más. Dos cosas rapidísimas, igual no hay que desarrollarlas, o sí, no lo sé. La manzanilla, ahorita que empezaste a hablar de productos con flor, se me vino inmediatamente a la cabeza la manzanilla cuando la compran fresca y luego la quieren poner a desecar. Esa va a ser una. Y dos, cuando de repente tú revisas tus vegetales y en productos como tubérculos, específicamente el ajo y la cebolla, de repente empiezan a tener brote, empiezan a germinar, por decirlo así, y ya les está saliendo su tallito verde y toda la onda. Ajá, la gente dice, ¿qué hago? ¿Lo uso, no lo uso? ¿Sirve, no sirve? ¿Lo tiro? ¿Qué onda con estos pequeños productos que de repente llegan a tener el brote? Ajá. Pero son dos temas que no sé si se pueden desarrollar rápido o ya tenemos que cortar. como vean ustedes, si no, rápido Denle, denle. el de los brotes. Vamos. En realidad ya no lo deberías de utilizar, ¿por qué? Porque ya está entrando a un ciclo vegetativo y pues ya Ujú. no va a tener las mismas condiciones visualmente, tal vez sí, pero va a empezar a perder características, ¿no? Entonces, si tú lo llegas a Pero no te va a ocupar, hacer daño. no te va a hacer daño, simplemente va a perder a lo mejor un poquito de sabor, un poquito de textura, Mm, pero no va a ocasionar un daño. Aquí volvemos al punto, vista, olfato y tacto, ¿no? ¿Se te pasó? ¿Por Intacto. qué germinó? Ujú. Pues sí. Digo, al final del día también cómo lo va a ver un cocinero, cómo lo va a ver un encargado, como merma. Y va a Ujú. decir, oye, ¿lo voy a mermar nomás porque le salió colita verde o qué onda? Quítale la colita Valóralo. y úsalo. Sí, pero ahí sería, Valóralo, ¿no? Si me dices que no ajá, hay exactamente, conflicto a nivel sanitario, pueden usarlo. Único que va en detrimento sus características organolépticas, pero en función a la sazón de un alimento, por ejemplo, en el caso de una cebolla. sí, Pero o una bueno, creo papa que que fue. está verde o ya trae el brotecito, es la misma condición, ¿no? A lo mejor va a Ya cambiar no un te va poquito. a saber igual. Ujú, nada más, Menos si haces unas papitas Saratoga, pues ya no, ya ya no, no, o la metes ya. al horno, ¿quién se va a dar cuenta? Un puré. Ándale. Ujú. Oye, ¿y la manzanilla? Entonces, Fíjate que ahí es algo muy interesante que hablas cuando vamos a hacer deshidratación de flores, porque es todo un proceso, no nada más es al sol. La debes de proteger de moscas, de vectores, a lo mejor le debes de poner por ahí algún producto o ponerla como en un tipo florero con glicerina y demás. Entonces ya te empiezas a meter otras cuestiones. Pero porque también podemos es tomar típico, ¿eh? las flores comestibles que hoy están muy de moda, o cuando está la chef, Ujú. pero ahí se lo dejamos de tarea, para los platillos, pues las vas a recibir, ¿qué le voy a checar, no? A lo mejor la Claro, textura, que no traiga moho, necesito cierto tallito, cierto bordecito, si trae o no polen, etcétera. Entonces son otras condiciones muy específicas yo y creo que para las flores sí nos vamos a esperar a que ande por aquí la chef la chef, para que para nos... hacerlo en conjunto, porque hasta a ella misma le ha interesado mucho saber qué onda con las flores. Pero Ujú, particularmente la de manzanilla es muy común que la compren fresca y la ponen a desecar encima de un horno de convección ujú, o cerca de un área supuestamente caliente. caliente. Yo lo que he observado es que dejan el manojo poco distribuido y empieza a formar una capa gruesa, o queda una capa gruesa, que mantiene la humedad. Y esto en vez de secarla, acelera la pudrición. Yo Exacto. lo más que he llegado a atinar a decirles es, primero pon papel abajo y pon capas muy delgadas del manojo para que en verdad se sequen. Y si es necesario,
vas tomando los ramillos o los ramilletes y los vas volteando para que la humedad que quedó acá abajo ahora se voltee y se empieza a perder. Es lo más que hemos observado ahorita allí, pero dentro de una cocina también pueden estar expuestos a otro tipo de vectores. Sí, O volverse un vector porque se te secan mencionaba y... de secar la manzanilla, muchos ocupan la glicerina como para hidratarla, es decir, como si fuera un florero, le pones agua, glicerina obviamente grado alimenticio o de la comercial, y ya tiene una función para que se hidrate y a la vez nos va a servir como un cicatrizante, entre comillas, para tapar los tallos y evitar que siga escapándose la savia. Ajá. ¿Qué sucede cuando tú la metes ya a un horno o la pones en una zona caliente? Como ya no va a haber ese escurrimiento, vas a reducir las partes que tienden a pudrirse o a descomponerse más rápido. Entonces ahí luego son técnicas que se O ocupan sea que en es como taparla floricultura. con cera, ¿no? Esa glicerina Exactamente, es como si la hacerle un tapón sellaras. de cera. Ajá, exactamente. Y ahí lo que vas a hacer es que se seque uniformemente. No te va a afectar porque pues nada más es como una función si le pusieras un sellador. Y obvio, Y si no quieres al siempre final ocupas del todo el tallo. secado, cortas esa parte del tallo y ya te quedas con... Incluso imagino que con ese método evitas perder sabor, Y porque al otra final del cosa, día... además de eso, no se daña la flor ni pierde color porque la glicerina nos va a servir como un conservador. Y esto se ocupa mucho en floricultura cuando se hace tratamiento para deshidratar las flores para que no se caiga el pedúnculo o la flor como tal y precisamente dure o tenga esa forma. Ahí se le Wow. ponen otros productos, pero pues esos no entrarían en la cocina porque ya serían de riesgo. Ok, muy bien. Bien. ¿Cómo ves, Sara? Bastante interesante, sinceramente. Uno podría, es que de verdad uno podría pensar que es así como tan simple, como, "Ay, pues nada más recíbelo así, sin maltratada, bueno, que no estén maltratadas, golpeadas o ya, ¿no?" Y a veces creo que se reduce a eso la explicación que le dan al que recibe. O al mismo almacenista, ¿no? Cuando tiene que estar haciendo su limpieza semanal, en que tiene que estar viendo que en las cajas no haya producto en mal estado o en sus almacenes no haya producto en mal estado, creo que se limita mucho a eso. No, que si está mal, sácalo y hasta ahí, no hay más explicación. Pero a mí sí se me hace muy importante el hecho de que pueda ir la explicación un poco más allá para que la gente entienda los porqués de las cosas. Porque si tú solo le dices, haz esto o no hagas esto, mucha No gente entiende solo por lo qué. hace por hacerlo, ¿no? Y obedece, pero hay mucha gente que dice, ay, ¿por qué? O "Ay, ¿para qué?" Y no lo hace. Entonces creo que hay un beneficio en el hecho de explicarles el porqué de las cosas y entonces van a entrar en conciencia y van a decir, ah, ok, entonces hay beneficios o voy a evitar que alguien se enferme o etcétera, ¿no? Y esa Claro. sería mi conclusión, chicos. La verdad es que es un tema muy, muy, muy interesante. Dicho sea de paso, esa va a ser mi conclusión. Exactamente. Bien. Tú, Alex, ¿con qué quieres concluir? Pues prácticamente eso todo se ha dicho, simplemente todo lo que entra a nuestra cocina hay que revisarlo bien, hay que considerar un poquito las familias que mencionamos. A lo mejor hay gente que tiene más experiencia, pues también que nos lo haga saber. Y algo muy importante, todo se tiene que lavar, enjuagar y desinfectar. Es correcto. Yo como conclusión solamente retomo lo que ya Alex nos dijo hace varios minutos durante este episodio y es, estos conocimientos se van a ir acrecentando poco a poco, con experiencia y en el quehacer diario, pero siempre pensando los que tienen que hacerlo en ir con la mente abierta y preparada de aceptar y aprender y trabajar mucho de la mano también con cocina, porque viéndolo desde ambas partes, no solo la recepción, sino el almacenamiento, nos puede ayudar en vez de perjudicar y tener mermas por pudrición o maduración excesiva. Todos estos tips yo creo que nos pueden ayudar un poco más, pero siempre hay que seguir investigando. Y esa sería mi conclusión, más yo quiero dejar una nota, esta sí se va a quedar en el tintero para otro episodio. Cuando hablamos de la inspección, hablamos de cómo revisar el vegetal, que se vea bien, tal, por pieza,
porque de repente recibimos arpillas de lo mismo, 1, 2, 3, y ahí las técnicas de inspección van a requerir de mayor pericia, pero eso yo creo que lo podemos complementar en un segundo episodio. Así que de mi parte es todo, Ara. Muchas gracias. Gracias. Y démosle cierre. Gracias. Y no resta más que invitarlos a que se suscríbanse. Vemos que hay mucha gente que ve nuestro contenido, pero no se ha suscrito aún. Entonces agradecemos mucho, puedan suscribirse, le den clic a la campanita para que también les recuerde que hay un capítulo nuevo. Nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook, LinkedIn, como Araceli Román, Juan Silva o Alejandro Herrera. ¿Qué más? Estamos en otros formatos, solo de audio, como Spotify o iVoox. Y, híjole, tenemos noticias interesantes. Tenemos por ahí una nueva línea, un nuevo tipo de episodios que vamos a sacar, un nuevo Estamos preparando nuevos segmentos, está interesante, vamos a ver temas de microbiología de alimentos con un especialista microbiólogo, entonces la verdad es que creo que va a estar muy interesante porque esta sección va a ser específicamente de microbiología, obviamente enfocada a alimentos, y entonces hablaremos de los microorganismos de manera sencilla, fácil, accesible para todos y que todos podamos comprender el maravilloso mundo de los microorganismos, ¿ok? Y bueno, esto será próximamente. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos. Bye.